Bienvenidos a clases de lengua española. Mi nombre es Francis Adames y les saludo con el gusto de siempre, esperando que se encuentren bien. En la clase pasada estuvimos hablando sobre un estudio de video en casa, nuestro próximo proyecto, y te mostramos algunas técnicas que debes utilizar para la creación de este video. Hoy vamos a hablar de nada más ni nada menos que la entrevista. Mediante este tema vas a conocer qué es la entrevista, vas a saber cómo hacer preguntas. ¿Por qué? Porque en el estudio de video en casa puedes entrevistar a un amigo, a un familiar o a tus padres para que ellos puedan arrojar luz a cómo se sienten con esto de la pandemia y puedan también dar información relevante para esa persona que has elegido para el video. ¿Sabes lo que es la entrevista? Es una conversación que se da entre dos o más personas para obtener información sobre temas, sobre la vida o gustos de alguien, mediante una serie de preguntas. ¿Sabes cómo se llama el que hace las preguntas en una entrevista? Entrevistador. ¿Y el que responde las preguntas, cómo se llama? Entrevistado. Hay que tener esto bien pendiente para que sepas tu rol en la creación del video. Sabes que la entrevista se utiliza para obtener información. ¿Información sobre qué? Sobre la pandemia que nos está afectando y sobre el COVID-19. Mediante este tema vas a conocer qué es la entrevista, vas a saber cómo hacer preguntas. ¿Por qué? Porque en el estudio de video en casa puedes entrevistar a un amigo, a un familiar o a tus padres para que ellos puedan arrojar luz a cómo se sienten con esto de la pandemia y puedan también dar información relevante para esa persona que has elegido para el video. ¿Sabes lo que es la entrevista? Es una conversación que se da entre dos o más personas para obtener información sobre temas, sobre la vida o gustos de alguien, mediante una serie de preguntas. ¿Sabes cómo se llama el que hace las preguntas en una entrevista? Entrevistador. ¿Y el que responde las preguntas, cómo se llama? Entrevistado. Hay que tener esto bien pendiente para que sepas tu rol en la creación del video. Sabes que la entrevista se utiliza para obtener información. ¿Información sobre qué? Sobre la pandemia que nos está afectando y sobre el COVID-19. Esto debe de tenerlo bien claro a la hora de realizar tu entrevista. Desde ahora te digo que si vas a elegir a un socio de estudio menor de 18 años, debes de pedirle permiso a sus padres para realizarle la entrevista. Antes de realizar la entrevista, debes de conocer bien el tema. Para esto, te muestro el siguiente video que te da respuesta a las preguntas más frecuentes sobre el COVID. Me imagino que ya en los medios de comunicación, tus padres, familiares y amigos te mantienen informado de todo lo que está pasando en esta pandemia. Solo queremos arrojarte luz para que tu video sea excelente. En este vídeo de Darwin Te Necesito vamos a repasar las claves del nuevo coronavirus y de la enfermedad respiratoria que produce, llamada COVID-19. El vídeo tiene 3 partes. En la primera parte vamos a poner la lupa en la estructura del virus para entender su biología, cómo se reproduce y por qué nos hace enfermar. En la segunda parte veremos cómo se propaga el virus entre la población. Todo esto nos va a ayudar a entender mejor la parte más importante del vídeo, la tercera, donde explicaré las medidas para evitar el contagio. Ya os adelanto que estas medidas se resumen en 2. Quedarse en casa y lavarse mucho las manos con agua y jabón. Por el camino voy a ir desmintiendo algunos bulos que circulan sobre el virus y responderé a las preguntas más frecuentes. Vamos a ello.
El coronavirus es un parásito obligado. Esto significa que solo puede reproducirse dentro de otro organismo, en este caso de los humanos. Esta es la estructura de un virus. Tiene tres componentes principales. Primero, su material genético, una molécula de ARN, que es como su manual de instrucciones. Está rodeado por una envoltura que lo protege, hecha de lípidos, que son moléculas parecidas a la grasa o el aceite. Un dato importante es que esta envoltura se disuelve al entrar en contacto con el jabón de toda la vida. Y por último, el virus tiene unas proteínas superficiales que salen de la envoltura como pequeños pinchos. Estas proteínas permiten al virus reconocer las células que puede atacar. Son como la llave a una cerradura. El virus es diminuto, mucho más pequeño que una célula humana. Cuando entra en nuestro organismo, utiliza las proteínas superficiales para detectar y engancharse a una de nuestras células. Entonces, su membrana se fusiona con la membrana de nuestra célula y el virus vierte su contenido genético, su ARN, al interior. Desde ese momento ya estás infectado. Una vez dentro de la célula, el material genético del virus actúa como un código informático malicioso que engaña a nuestro cuerpo para fabricar nuevos virus. Se aprovecha de nuestra propia maquinaria celular para multiplicarse. Cuando la célula está llena de miles de virus, revienta y los libera, para que infecten otras células del cuerpo o para que salgan al exterior por la vía respiratoria. El virus tiene un periodo de incubación de entre 1 y 14 días. Lo habitual es en torno a 5 días. Esto significa que pueden pasar unos 5 días desde que una persona se contagia hasta que empieza a mostrar síntomas, que suelen ser fiebre, cansancio y tos seca. La fiebre es una reacción del sistema inmune a la infección. Significa que tus defensas se han puesto a trabajar para expulsar el parásito. En casos serios, el sistema inmune puede reaccionar bruscamente y atacar las células del pulmón. Si los pulmones se llenan de líquido o de restos de células muertas, entonces es cuando se pueden dar complicaciones respiratorias. No hay cura para la COVID-19. Solo se pueden tratar los síntomas hasta que se pase. Recuerda que los antibióticos solo sirven para tratar infecciones bacterianas y esto es un virus, así que nada de antibióticos. Si tienes síntomas, comprueba el protocolo de actuación en tu país. En España debes quedarte en casa y llamar al teléfono de atención sanitaria. Ve al hospital si estás grave. Cuando alguien infectado por el coronavirus estornuda, tose o exhala, los virus salen en gotitas diminutas y se quedan en las superficies, en la barra del autobús, en una mesa, en el botón del ascensor, en el pomo de una puerta, objetos que tocamos todos los días. Aunque el virus solo puede reproducirse dentro del cuerpo humano, sí que sobrevive en el exterior durante varias horas, mientras espera a infectar a otra persona. Cuando nos llevamos las manos a la cara, el virus entra en el cuerpo, por la nariz, los ojos y la boca. Aunque no nos damos cuenta, nos tocamos muchísimo la cara y hay que intentar evitarlo. También puedes pillar el virus si respiras alguna de estas gotitas directamente cuando alguien tose o exhala, hace seguir siendo una fuente importante de contagio. El coronavirus se ha propagado rapidísimo por el mundo porque no es muy letal. Consigue que cada persona enferma pase el virus a varias otras personas antes de curarse. Los científicos miden la capacidad de infección de un virus con algo llamado el número básico de reproducción, o R sub 0. Nosotros podemos llamarlo la tasa de contagio. Básicamente es el número promedio de personas que contagiará un individuo infectado antes de recuperarse. Para el nuevo coronavirus se estima un rango de 5 y 3. Quiere decir que cada persona infectada puede no es fijo o VIP de las personas, de contención o de mitigación. Si logramos para disminuir la tasa de contagio por debajo de 1. Hay que prestar atención a las recomendaciones y normas de las autoridades sanitarias. Y es verdad que por una medidas ¿se están contradiciendo? Pues no, en realidad es bastante razonable intentar frenar la expansión de una enfermedad tan contagiosa, aunque no sea muy y pillas el virus, pero desarrollo colectivos de enfermedades pulmonares, diabetes o hipertensión. Para los más vulnerables. Necesitarán atención hospitalaria y por eso es fundamental los hospitales. Ya sé, peso, porque van vidas de distintos países en los últimos meses que la mortalidad del nuevo coronavirus es mayor cuando los hospitales están saturados. Al dibujar en una gráfica el número hipotético de casos a lo largo del tiempo se plantean dos posibilidades. Si
ignoramos las medidas de prevención, se darán muchos casos concentrados en muy poco tiempo. Si por el contrario somos responsables y atendemos a las recomendaciones, lograremos allanar esa curva, es decir, reducir la tasa de los casos en el tiempo para rebasar la capacidad del sistema sanitario. Un hospital se puede saturar con 100 pacientes de COVID-19 en un día, pero gestionará mejor los mismos 100 pacientes a lo largo de varias semanas. ¿Cuáles son las medidas recomendadas? Principalmente son dos: el distanciamiento social y lavarse las manos mucho con agua y jabón. El jabón es un compuesto químico aceitoso que disuelve la membrana del coronavirus y lo destruye. Si estás fuera de casa puedes usar gel desinfectante, pero el jabón de toda la vida mata el virus perfectamente. No te toques mucho la cara, evita dar la mano, dar besos o dar abrazos. Y si puedes trabajar desde casa, hazlo. Evita también acudir a eventos sociales, al bar, al gimnasio, a la biblioteca. Básicamente, quédate en casa a menos que tengas que salir por buen motivo. Y recuerda, aunque no corras un riesgo muy grave a tu salud personal, todos tenemos la responsabilidad de frenar la curva de propagación. Por favor, comparte este vídeo para combatir los bulos y la desinformación sobre este virus, porque tenemos la responsabilidad colectiva de frenar los contagios. Si tienes alguna duda sobre el nuevo coronavirus, acude a las fuentes oficiales, como la página web de la Organización Mundial de la Salud. ¿Viste la manera divertida como se presentó este video? Las preguntas, los videos de fondo, las imágenes que tenía. Bueno, pues déjame mostrarte una página web llamada Pixabay, donde puedes encontrar videos sobre el COVID-19 e imágenes que puedes utilizar en tu video. Escribimos el nombre de la página web, pixabay.com. pixabay.com. En el buscador podemos elegir ya sea imágenes, videos, gráficos vectoriales y otros. En este caso, lo que queremos es videos e imágenes sobre el COVID-19. En el menú de búsqueda agregamos COVID-19. Todos estos videos que nos está mostrando están libres de autor. Puedes utilizarlo en todos los videos que quieras. ¿Cuál te gusta más? Ahora buscamos en imágenes. COVID-19. Puedes elegir y descargar la imagen que mejor se adapte a la presentación de tu video. Antes de realizar tu entrevista, debes de saber primero a quién vas a entrevistar y hacerle las preguntas correctas, avisarle con anterioridad para que esté disponible el día y la hora. También debes de escribir las preguntas que vas a hacer. Recuerda que las preguntas deben de tener signo de interrogación tanto al principio como al final. Sé que en muchas ocasiones escribiendo en las redes sociales ponemos el signo de interrogación solamente al final y esto no es debido. Pero desde ahora vamos a aprender a utilizar el signo de interrogación para hacer preguntas al principio como al final, recordando claro que el signo de interrogación al final solamente se utiliza para el idioma inglés. Escucha e identifica. ¿Cuál de esta es una oración interrogativa? Aprender es divertido. ¿Aprender es divertido? Excelente. La que posee el signo de interrogación al principio y al final. También se le da la entonación de pregunta. ¿Aprender es divertido? ¿Ves qué genial es utilizar el signo de interrogación para hacer preguntas? Ahora, cuando estés en tu entrevista puedes hacer preguntas abiertas y preguntas cerradas. Quiero mostrártelas para que en tu entrevista puedas diferenciarla y no dejar ese hueco o espacio esperando que el entrevistado continúe hablando. Las preguntas abiertas les permiten al entrevistado dar una respuesta amplia. Estas preguntas son ¿qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Entre otras.
Las preguntas cerradas son las que solo permiten contestar sí o no. Una de estas preguntas sería: ¿te gustan las frutas? ¿Te gusta el recreo? ¿Viste las diferencias entre preguntas abiertas y cerradas? Esto te va a permitir mantener una entrevista fluida con tu entrevistado. La entrevista. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada. La entrevista suele aparecer en los medios periodísticos, puede realizarse por escrito, en una revista o en un periódico, u oralmente en radio y televisión. En este tipo de texto, uno de los interlocutores, el entrevistador, busca mediante preguntas adecuadas que el otro, el entrevistado, ofrezca información sobre sí mismo, su experiencia o sus conocimientos, según el objetivo que se pretenda conseguir. La entrevista puede ser informativa o psicológica, aunque algunas entrevistas pueden incluir las dos tipologías a la vez. Las entrevistas pueden ser estructuradas o no estructuradas, según el tipo de preguntas que se desarrollen y su finalidad. Entrevista estructurada, cuando se encuentra absolutamente estandarizada, es decir, que se compone de preguntas rígidas que se plantean a todos los interlocutores de forma idéntica y cuya respuesta también se encuentra estructurada. La entrevista no estructurada permiten acercarse más al interlocutor, son más flexibles y si bien también hay una línea de preguntas que las guía, estas no son rígidas y permiten que el entrevistador pregunte aquello que considere importante o profundice en ciertos temas que son de su interés o que crea que puede ser interesante para sus interlocutores. La estructura general de una entrevista. Título. Puede ser el nombre del entrevistador o una frase que sea representativa dentro de la entrevista. Entrada. Es una breve presentación del entrevistado. El entrevistador debe indicar a la audiencia quién es la persona que será entrevistada. En ocasiones basta con indicar el nombre completo y cargo que desempeña el entrevistado. Posteriormente se realiza el saludo o bienvenida. Es habitualmente que se realiza el primer contacto personal entre el entrevistado y el entrevistador. Epígrafe. En no más de 2 oraciones se explica lo que se observa en la imagen o alguna frase del entrevistado. Cuerpo de la entrevista. Preguntas. Esta parte consiste en la realización de la entrevista. El entrevistador debe procurar recordar cada tanto el nombre y la labor que el entrevistado desempeña. Por otro lado, el cuerpo de la entrevista contiene todas las preguntas que son formuladas al entrevistado. Estas preguntas deben ser dirigidas directamente al entrevistado en tono formal. Cierre de la entrevista. Finalmente, para concluir una entrevista, se agradece al entrevistado por su participación y se le recuerda a la audiencia de qué trató la entrevista y quién es el entrevistado. En este punto puede ser aportes importantes de la entrevista que merecen ser recordados para el público. La entrevista como una herramienta valiosísima, ya que recaba testimonios orales de quienes vivieron o participaron en un acontecimiento, suceso o hecho histórico. En el día de hoy hemos aprendido sobre la entrevista, el nombre que se le otorga a quien hace la entrevista y el nombre que se le otorga a quien responde las preguntas. Hemos aprendido también la forma de hacer las preguntas con los signos de interrogación, pero quiero que repasemos. Te haré una pregunta con 2 opciones para que elijas la correcta. ¿Qué es la entrevista? A. Es una técnica que utilizamos para obtener información sobre temas, sobre la vida o gusto de alguien mediante una serie de preguntas. B. Es un texto que cuenta un hecho de interés de la actualidad que se difunde en diferentes medios de comunicación. La respuesta correcta es la A. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se le llama a la persona que hace las preguntas en una entrevista? A. Entrevistado. O B. Entrevistador. La respuesta correcta es la B. Última pregunta. ¿Cuál de los siguientes signos se utiliza para hacer una pregunta? A. Signo de interrogación. O B.
signo de exclamación. Excelente. La respuesta correcta es la A, signos de interrogación. Ya estás listo para preparar tu video, ya sea una entrevista a esa persona o tú mismo desarrollando tu estudio de video en casa. Espero ver tu video pronto en las redes sociales, así que compártelo con todos. Nos vemos en una próxima ocasión y recuerda mantener las medidas de salud frente al COVID-19. Bye bye. Responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de Padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Saludos mis queridos alumnos. Qué alegría compartir con ustedes este nuevo día que nuestro Señor nos regala. Y para agradecerle, vamos en este instante a orar. Así colocamos en las manos de nuestro Señor las acciones y le pedimos la sabiduría, manejarnos de acuerdo con su voluntad. Oh inefable Creador nuestro, altísimo y principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente las lenguas de los pequeños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Dios, Señor y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nuestra clase anterior estuvimos trabajando con el tema de la familia, tipos y características, donde conocimos la misión fundamental de la familia,
cultivar los valores que se promueven en la sociedad. Vimos que dentro de los tipos de familia están la nuclear, monoparental, extensas y mixta. En el día de hoy trabajaremos con las diferentes manifestaciones religiosas de nuestro país. Veremos la importancia del hecho religioso en las distintas culturas y en la sociedad dominicana. Como siempre, les recuerdo que es importante que lleven nota en su cuaderno de todos los contenidos abordados en esta clase. Para dar inicio al tema, te invito a observar esta imagen. Luego, escribe en tu libreta o mascota los elementos que reconoces y el mensaje que representa. Nuestro país, República Dominicana, es un escenario de diferentes manifestaciones religiosas, donde más del 95% pertenece a una sola de todas las religiones universales, el cristianismo. ¿Sabes qué es el cristianismo? El cristianismo es una religión monoteísta basada en la vida y en la enseñanza de Jesús de Nazaret. Es la religión más extensa del mundo. Existen diferentes denominaciones del cristianismo y en ella múltiples representaciones religiosas de acuerdo con su dogma o creencias, siendo el mismo parte del hecho religioso de nuestra nación. La religión es parte de nuestra cultura y refleja nuestra identidad. En ella se evidencian los diferentes aportes culturales que obtuvimos durante la colonización y que son nuestras raíces, como legado de los africanos, españoles, taínos, que aportaron y enriquecieron nuestra cultura y, por ende, nuestra religión. Debido a los grandes flujos migratorios, la República Dominicana cuenta en la actualidad con una gran variedad de religiones, constituyéndose como un país que permite la libertad religiosa. Tomando en cuenta que estamos trabajando las expresiones religiosas en nuestro país, te invito a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las principales manifestaciones religiosas en nuestro país? ¿Cuáles ritos y cultos conoces? Mi hermana se cayó y tiene una herida en la ceja izquierda. Ceja no existe. El conjunto de vellos que forman una curva en el espacio comprendido entre los ojos y la frente se llama ceja. Bienvenidos, queridos estudiantes. Deseo se encuentren bien. Les habla su maestra Rubí Lorenzo. Un abrazo desde la distancia. Como siempre, es un inmenso placer para mí estar compartiendo con ustedes otro día de clases. Antes de iniciar con el día de hoy, vamos a dar las gracias a Dios por el nuevo día que nos concede y a pedir la bendición y sabiduría necesaria para desarrollar los contenidos del día. Sé que están muy por saber qué temas estaremos trabajando en el día de hoy. Sin embargo, es importante recordar lo que hemos trabajado en las clases anteriores. Estuvimos aprendiendo cómo calcular la varianza, el rango intercuartílico, entre otras medidas de la estadística. Estas son algunas medidas de dispersión, las cuales nos permiten determinar qué tan alejados se encuentran los datos con respecto a la media. Durante toda esta semana estuviste trabajando en la creación de tu proyecto Un Estudio de Video en Casa, el cual estaba enfocado con el tema del virus, la COVID-19. Me imagino que te
preguntaste, ¿cómo puede ayudarme las matemáticas y las diferentes asignaturas que tomaste en la semana con el desarrollo de tu proyecto? Pues te cuento. Por ejemplo, con la actividad 1 del proyecto número 2, en donde utilizando las probabilidades estadísticas, creaste con tu socio de aprendizaje un conjunto de datos y elaboraste una tabla de frecuencias reflejando y representando las informaciones obtenidas, pudiste realizar un recuento de datos que te dan un punto a favor en lo que son las informaciones importantes para el desarrollo de dicho proyecto. Me gustaría saber si recuerdas qué son las probabilidades y cuál fue la fórmula que usaste para calcular qué tanto era la tasa de letalidad en jóvenes menores de 20 años según el boletín número 207 del Ministerio de Salud Pública. Te recuerdo que por medio de esta pudiste observar que es mínima la posibilidad de letalidad en jóvenes menores de 20 años. Jóvenes, en este momento me gustaría que continuáramos practicando con las probabilidades y cómo calcularlas. Entonces, vamos a proceder a realizar el siguiente ejercicio. Si te preguntara, ¿cuál es la probabilidad de letalidad que tienen las personas mayores de 65 años de edad del boletín número 207 del Ministerio de Salud Pública? ¿Cómo la calcularías? Te dejaré la fórmula. La probabilidad de un evento es igual al número de casos favorables entre el número de casos posibles. Sustituyendo en la fórmula, la probabilidad de las personas es igual a 4.4 dividido 14.58, lo cual nos dará un resultado de un 0.3 o su equivalente en porcentaje de un 30%. La respuesta sería: la probabilidad de letalidad en las personas mayores de 65 años de edad es de un 30%. Jóvenes, a continuación estaremos realizando un recuento de grados anteriores, las cuales son la moda, la media y la mediana. Por último, pero no menos importante, tenemos las medidas de dispersión, las cuales nos permiten determinar qué tan alejados se encuentran los datos con respecto a la media. En estos podemos encontrar el rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Es
Es importante que recordemos las diferentes fórmulas que estuvimos trabajando en esta semana para que así puedas tener un uso correcto a la hora de aplicarlas en la realización de los cálculos para obtener los datos con los cuales formarás tu proyecto referente a la COVID-19. Veamos, el rango. El rango tiene como fórmula R es igual a X sub 2 menos X sub 1, en donde X sub 2 es igual al límite superior y X sub 1 es igual al límite inferior. La varianza es igual al valor absoluto de X sub 1 menos la media elevado al cuadrado más el valor absoluto de X sub 2 menos la media elevado al cuadrado más el valor absoluto de X sub 3 menos la media elevado al cuadrado más el valor absoluto de X sub n menos la media elevado al cuadrado y dividido entre n. La desviación típica. La desviación típica es el resultado de realizar la raíz cuadrada de la sumatoria de X sub i menos la media elevada al cuadrado entre n. Para el desarrollo de los datos que obtenemos de nuestro proyecto, un estudio de video en casa referente o enfocado al virus, la COVID-19, sé que te has topado varias veces con el término letalidad y me imagino que te preguntarás, ¿qué es la letalidad? La letalidad no es más que la proporción de personas que mueren como consecuencia de contagiarse con un virus o una enfermedad determinada. En conclusión, letalidad significa muerte. Mis queridos jóvenes, hemos concluido con la clase por el día de hoy. Recuerden que estuvimos realizando un recuento de las medidas trabajadas en estadística, que son las medidas de tendencia central, la de dispersión y la de posición. Además de esto, volvimos a trabajar con las probabilidades en estadística y cómo calcularlas. Les brindamos las fórmulas para calcular cada una de estas medidas y pedimos por favor utilizarlas para que puedan completar con su compartir con ustedes un día más de clase. Sus familiares lo hagan también. Para mí es todo un placer haber estado con ustedes. Y recuerden, un abrazo desde la distancia. Cuídense. Adiós. Responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es
es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de Padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Las creencias religiosas se refieren a un estado mental en el que se pone la fe en algo sobrenatural, sagrado o divino. Este estado tiene que ver con la existencia, característica y culto hacia una deidad o deidades, la intervención divina en el universo y la vida humana, los valores y las prácticas centradas en las enseñanzas de un líder espiritual. Cuando hablamos de manifestaciones religiosas, debemos de conocer algunos conceptos. Por ejemplo, el culto religioso es una forma de mostrar devoción, respeto o veneración hacia un líder o hacia algo que se considera divino. En las religiones, el culto comprende una serie de ritos, manifestaciones y celebraciones como forma de homenaje a una divinidad. Una persona o un objeto con características divinas o sagradas, como un santo o una reliquia. También existe el rito como manifestación religiosa. Es un acto o ceremonial repetido invariablemente en cada comunidad cultural. Los ritos son simbólicos y suelen expresar el contenido de algún mito. Luego de observar la imagen que estuvo en pantalla, te invito a responder las siguientes preguntas. ¿Es posible identificar una o varias religiones expresadas en alguna de estas imágenes? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Qué entiendes por el término diversidad religiosa? ¿Cuántas iglesias o grupos de oraciones existen en tu barrio, comunidad o sector? ¿Cada qué tiempo se reúnen? Enumera alguna de sus expresiones religiosas. Bienvenidos una vez más a sus clases de Ciencias Sociales. Yo soy su maestro Francis Adames y para mí todo un placer de que nos reciban en casita. Recuerden que estamos trabajando con el proyecto Un Estudio de Video en Casa. Las clases pasadas estuvimos viendo las estadísticas mundiales del COVID y las estadísticas nacionales. Hoy vamos a tratar el tema de la densidad poblacional. Pero, ¿qué es la densidad poblacional?
este término, de dónde viene. Déjame mostrarte un video que te guiará con algunos términos que podrías utilizar en la edición de tu video, un estudio de video en casa. Vamos a verlo. Vamos a empezar con demografía. Dice que la ciencia que se encarga del estudio de la población humana desde el punto de vista del volumen, es decir, el total, la distribución urbana-rural y la estructura masculino, femenino, grupos de edad, entre otros. También está el crecimiento natural, es el número de nacimientos vivos menos el número de defunciones o muertes de un país o territorio en un año por cada 1000 habitantes. Tenemos también el volumen de población, que es la cantidad total de habitantes de un territorio. También se conoce con el nombre de población absoluta. Relacionadas tenemos a la natalidad, que es el número de nacimientos vivos por cada 1000 habitantes dentro de un mismo territorio, y la fecundidad, que es el promedio de hijos que tienen las mujeres en edad de procrear. Totalmente contrario a lo que es la natalidad y la fecundidad, tenemos la mortalidad, que es el número de defunciones o muertes por cada 1000 habitantes. También está la mortalidad infantil, que es la muerte de niños desde su nacimiento hasta los 5 años de edad, debido a causas como la desnutrición, las enfermedades congénitas, entre otros. Tenemos a la densidad de población, que es el número de habitantes por kilómetro cuadrado, y se representa de la siguiente manera: H sobre km al cuadrado. Superpoblación o sobrepoblación, que es cuando existe un desequilibrio entre los bienes económicos y las necesidades de la población. La esperanza de vida, que también se le conoce como expectativa de vida, y es el número de años que pueden llegar a vivir las personas si se mantienen las condiciones actuales. Migración es el desplazamiento de la población con el objetivo de cambiar el lugar de residencia. Hay dos tipos de migración: la inmigración, que es la salida de población de un territorio, y la inmigración, que es la llegada de población a un territorio. Tenemos también a los desiertos humanos. Son las regiones del continente que cuentan con la menor cantidad de población por kilómetro cuadrado, menos de un habitante por kilómetro, para ser más específicos, debido a razones económicas, como pueden ser la falta de acceso a empleos, servicios, a razones climáticas, que son climas extremos, altas montañas, desiertos, entre otras más. Algunos ejemplos que podemos mencionar son Alaska, Groenlandia, la meseta patagónica, el norte de Canadá, entre otros. Y por último tenemos a las megalópolis. Son aquellas áreas urbanas que cuentan con más de 10 millones de habitantes y que tienen una relación de contacto debido al crecimiento con otras áreas alrededor. ¿Pudiste ver el término densidad poblacional? La densidad poblacional te ayudará a determinar el número de habitantes por país o región. Te invito a ver la siguiente fórmula. Densidad poblacional es igual al número de habitantes entre la superficie en kilómetros cuadrados del país o región. Para determinar la densidad poblacional de República Dominicana, visitamos la página de la Oficina Nacional de Estadística, one.gov.do, y buscamos la estadística del 2010, la cual nos indica que en el 2010 había una población de nada más ni nada menos que 9.445.281 habitantes. Si lo dividimos entre los kilómetros cuadrados de República Dominicana, que son 48.442 kilómetros, esto nos da 195 personas por kilómetros cuadrados en República Dominicana. Según el boletín 207 del Ministerio de Salud Pública, en República Dominicana habían muerto 2.179 personas. Entonces, para saber la tasa de mortalidad, calculamos 2.179 por cada 1.000 habitantes entre el número de la población, que son 9.445.281 personas, y sería una tasa aproximada de mortalidad de 231 personas por kilómetros cuadrados.
Con estos datos puedes ver la densidad poblacional de las provincias, a qué provincia pertenece y cuál es el número de densidad poblacional que ocurre en ella. Por ejemplo, te habrás de sorprender con los datos de los infectados de COVID en tu provincia o en otras provincias menor a la tuya. Esto se debe a la densidad poblacional. Ahora, vamos a ver cómo está la densidad poblacional del mundo para que tengas una idea general de todo lo que está ocurriendo y por qué estos datos estadísticos son muy importantes a la hora de tú hacer tu video. A continuación, los 5 países más poblados con su número de habitantes por kilómetro cuadrado. Macao, con 21.346 habitantes por kilómetros cuadrados, perteneciente a Asia. Mónaco, con 15.323 habitantes por kilómetros cuadrados, perteneciente al continente europeo. Singapur, con 8.188 habitantes por kilómetros cuadrados, perteneciente al continente asiático. El Vaticano, con 2.273 habitantes por kilómetros cuadrados, perteneciente al continente europeo. Bahrein, con 1.857 habitantes por kilómetros cuadrados, perteneciente a Oriente Medio. Ahora nos vamos a Latinoamérica. A continuación veamos los 5 países más poblados con su número de habitantes por kilómetros cuadrados. Ecuador, con 57 habitantes por kilómetros cuadrados. Colombia, con 42 habitantes por kilómetros cuadrados. Venezuela, con 34 habitantes por kilómetros cuadrados. Brasil, con 24 habitantes por kilómetros cuadrados. Perú, con 24 habitantes por kilómetros cuadrados. Ahora nos vamos a Centroamérica. Los 5 países más poblados y su número de habitantes por kilómetros cuadrados. Barbados, con 680 habitantes por kilómetros cuadrados. Haití, con 384 habitantes por kilómetros cuadrados. Puerto Rico, con 368 habitantes por kilómetros cuadrados. Granada, con 325 habitantes por kilómetros cuadrados. El Salvador, con 293 habitantes por kilómetros cuadrados. Interesantes datos de los países de Latinoamérica y del mundo. Ahora, ¿te gustaría saber cuál es la densidad poblacional de tu provincia? Para que puedas hacer unos cálculos más exactos de cómo va el COVID. Te invito a entrar a wikipedia.org. Luego que estés en wikipedia.org, coloca provincias de la República Dominicana. Provincias de la República Dominicana. Si bajamos un poquito el cursor, podemos ver el nombre de la provincia y su población, también el porcentaje de la misma y su densidad, habitantes por kilómetros cuadrados por población. Nos muestra un gráfico con las 32 provincias, el número de población de cada una de ellas y la densidad habitacional por kilómetros cuadrados de República Dominicana. Si lo contrastamos con el boletín 207 del Ministerio de Salud Pública, podremos ver que a mayor número de población en cada provincia es mayor el número de contagio. Por esto es que en tu provincia puede que haya una mayor o una menor cantidad de infectados. Esto debes de tomarlo en cuenta para tu video, para las recomendaciones del distanciamiento social. Hemos llegado al final de la clase de Ciencias Sociales por el día de hoy. Recuerda que hoy aprendiste unos términos nuevos que te podrán ayudar a la creación de tu video y aprendimos lo que es densidad poblacional. Es muy bueno que apuntes el número de población o número de habitantes de tu provincia para que ofrezcas ese dato a todas las personas que van a ver tu video.
te recomendamos ya poner en práctica lo aprendido en las clases, tanto de español, matemáticas, naturales, ciencias sociales y las demás asignaturas, para que te pongas ya a trabajar con tu video. Recuerda que este proyecto necesita mostrárselo a tu maestra para que ella lo valore. Será hasta una próxima ocasión. Nos vemos. La escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya aprendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la pro, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la pro, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. El hecho religioso lo referimos a esa búsqueda de referencia por parte del ser humano a lo sagrado, al misterio de lo desconocido o en su defecto, apertura a la propia trascendencia humana por responder a aquellas preguntas existenciales de las que no podemos escaparnos, creyentes o incrédulos. Por su naturaleza, el ser humano es creyente. Necesita creer en algo o en alguien para subsistir. A la creencia en nosotros mismos, en los demás o en Dios la llamamos fe. En tal sentido, la fe tiene una dimensión humana. Sin ella no podríamos vivir y tiene una dimensión divina. La persona puede aceptar o renegar libremente la existencia en Dios o en alguna otra deidad. La misma limitación humana trae consigo la referencia a un ser supremo. El hombre, al contemplarse, se da cuenta de lo finito, limitado e imperfecto que es. De hecho, el ser humano no solo está abocado a buscar un ser superior a él, que lo trascienda, sino que, como tal, busca trascenderse a sí mismo. Por otra parte, los problemas del ser humano, frustración, dolor, enfermedad, vejez, muerte, infelicidad, angustia, traición, lo llevan a preguntarse: ¿pueden realmente ser feliz? ¿De qué depende la felicidad? ¿Para qué la vida? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? Entre otras preguntas existenciales. En estos momentos te invito a escribir un párrafo en tu cuaderno. Ahí colocarás lo que has aprendido, esas ideas centrales, puntualizadas, que digan: yo aprendí que. También te pido que investigues y escribas en tu cuaderno cuáles son las principales religiones del mundo y sus principales creencias. Investiga de igual modo las manifestaciones religiosas de la República Dominicana. La religiosidad popular en nuestro país tiene su máxima representación en las creencias, los ritos y una serie de expresiones. Parten de un sistema de valores simbólicos. Debido a la curiosa etnia que resultó de la unión de dos razas, la africana y la española, las manifestaciones religiosas derivadas de la combinación dieron como resultado un sincretismo manifestado por los sectores más populares, que ha sido por mucho tiempo una expresión marginal, pero cada vez cobra más interés en el pueblo. Las imágenes y figuras de la religiosidad juegan un papel importante en el devocionario del pueblo, pues es en su honor que se realizan las más ricas y diversas manifestaciones, convirtiéndose en el espejo
a través del cual los creyentes expresan su fe, herencia viva de la cultura dominicana. Algunas manifestaciones de la religiosidad popular que se dan en diferentes lugares del país son: ofrenda a la Virgen de la Altagracia, 14 de agosto, el Santo Cristo de Vallaguana, con ofrendas, el 28 de diciembre y el 1 de enero, la Dolorita, en Villamella, la fiesta de la Santísima Cruz, en Matagorda y Cañafístol, en Baní, la Sarandunga Banileja, el santuario a San Martín de Porres y la basílica, la iglesia más antigua y tradicional de la Virgen de la Altagracia. Estas expresiones cuentan con elementos comunes, como las raíces, los símbolos, la música, el canto, los santos, los luaces, los misterios, pero también tienen sus particularidades. Para finalizar con este tema, te pido que realices una síntesis de los aspectos más importantes de todo lo que hemos trabajado, el cristianismo y su influencia en la República Dominicana, la diversidad religiosa en el mundo y en nuestro país. Te invito a contestar en tu cuaderno qué aprendiste, para qué te sirve lo aprendido. Comparte con tus padres, maestro y compañero de tus aprendizajes. En el próximo tema hablaremos sobre la relación de Jesús con las personas. Recuerda, aprendemos en casa, preservando la salud. Hasta luego. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Amados estudiantes, hemos llegado al final de las clases por el día de hoy. Esperamos que desde ya te pongas a crear tu video porque queremos ver tu proyecto. Así que recuerda, siempre el uso de las mascarillas y el distanciamiento.